Buenos días, iglesia. Para mí es una bendición, ¿verdad? También es una honra poder servir y acompañar a la misión del misionero Gedeón al estar por acá hoy acompañándolos. Quiero invitarlos que busquemos el libro de Lamentaciones, capítulo 5, versículo 19. Es un libro que ha sido de mucha edificación en estas semanas, lo hemos estado leyendo, ¿verdad? Lo hemos estado recibiendo en nuestros corazones y quiero hacer una meditación sobre este libro y comencemos con el capítulo 5, versículo 19. Lo tenemos también en pantalla y dice la palabra de Dios: pero tú, Señor, eres el Rey eterno, tu trono permanecerá por toda la eternidad. Amén, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te queremos dar las gracias en esta mañana por congregarnos, Señor. Hoy nos reunimos en tu nombre. Señor, en este día tan especial, en el Día del Padre, reconocemos que todo viene de ti, la paternidad. Tú eres el Padre Celestial, tú eres el Padre de las luces. Tú eres el que nos das toda buena dádiva, todo don perfecto. Viene de ti, Señor. Por eso nos reunimos en esta mañana en tu nombre, Señor. También para agradecerte con nuestras alabanzas, con nuestra presencia, esa paternidad que tú nos has dado, por la vida que nos das, Señor. Las bendiciones que recibimos a diario. Venimos también hoy a traértelas, Señor, a traer nuestras vidas como una ofrenda, Señor. Padre, y recibimos tu palabra, Señor. Ahora pedimos, Señor, que tu palabra pueda salir como una espada aguda, Señor, pueda llegar a cada persona que está acá reunida y pueda ser recibida, pueda ser ese alimento que necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Este versículo de Lamentaciones 5:19 lo voy a volver a leer en la versión Nueva Biblia Viva, que dice: pero tú, Señor, permaneces para siempre igual. Tu presencia entre nosotros permanece por todas las generaciones. Cuando ocurre un desastre, una tragedia o una guerra, es cuando se valora más la presencia de aquella persona que asume con su vida el rol de enfrentar ese momento y ayudarnos a enfrentar ese momento. Un ejemplo de esta determinación que quiero mencionar, ¿verdad? Recientemente lo encuentro en el presidente Zelensky, el presidente de Ucrania, que cuando su país empezó a ser bombardeado, en una alocución por video, él dijo: el presidente está aquí, todos estamos aquí. Y ese mismo grito surge de los restos humeantes de una ciudad arrasada y llena de cadáveres. Y ese grito atraviesa los siglos y llega a nuestra vida, a Venezuela y a todos nuestros hermanos que están dispersos. ¿Verdad? Este versículo de Lamentaciones 5:19 nos recuerda que el Señor permanece para siempre igual, que su presencia ha estado y estará con nosotros por todas las generaciones. Las personas que leían Lamentaciones sentían el dolor de haber perdido a Jerusalén. Entendían el dolor de haber perdido el templo. Entendían y estaban dolidos por la situación de su país. Si hemos leído Lamentaciones y hemos ido meditando día a día, hemos podido tal vez identificarnos un poco con Venezuela, pero también nos ha parecido como un castigo muy grande que le cayó a esas personas, ¿verdad? Y el dolor y lo que describe el libro de Lamentaciones a veces nos parece demasiado fuerte. El que en algunos momentos vemos ahí una mamá sufra y abandone al hijo o no le dé el amor, como dice ahí, esas personas que fueron afectadas, que están en el libro de Lamentaciones. Y uno puede decir: Señor, ¿por qué pasa esa situación en Jerusalén? ¿Por qué esas personas sufrieron tanto? ¿Por qué como país estamos sufriendo, no? Y le doy gracias a Dios porque Dios ha preparado toda esta lectura y venimos de leer Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Hemos leído cómo se estableció el reino de Israel, ¿verdad?
Hemos visto las figuras de Samuel, las figuras de David, que esas dos figuras, un profeta, una persona adulta, una persona de Dios, acompaña a David en ese comienzo, y esas dos figuras abren una temporada en la Biblia que es el establecimiento del reino de David, que en Lamentaciones vemos que termina esa temporada, ¿verdad? Ellos, con ese esfuerzo de estas dos personas, la vida de Samuel y la vida de David, ellos conformaron un reino y dejaron establecido toda una nación. Antes de esto, si nosotros regresamos un poco más en la Biblia, vamos a ver a Moisés y a Josué. Dos personas también, un profeta, una persona de Dios, que junto con la vida de Josué lo guía para que establezca y tome posesión de una tierra, ¿verdad? Dos personas nuevamente que están dejando un territorio establecido. Pero Moisés deja una advertencia, y quiero que vayamos hasta Deuteronomio para comprender lo que está pasando ahora en el libro de Lamentaciones. Entonces vamos a buscar Deuteronomio capítulo 28, y desde ahí vamos a encontrar tal vez la razón de por qué ocurrió tanto dolor en el libro de Lamentaciones. Deuteronomio capítulo 28 es un capítulo que marca ya el comienzo de una nueva temporada en la Biblia. Van a entrar a la tierra prometida y Moisés le está diciendo al pueblo cómo tiene que comportarse en esa tierra en la que van a entrar, ¿verdad? Si empezamos a leer en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, dice: si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando, que te mando cumplir el Señor tu Dios, exaltarás sobre todas las naciones de la tierra. Es decir, si obedeces a Dios, vas a estar establecido en la tierra, vas a tener paz y bendición. Seguimos entonces en el versículo 9 y dice la Biblia: el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como te lo ha jurado, siempre y cuando cumplas los mandamientos del Señor tu Dios y sigas sus caminos. Y esta palabra santo, que a veces la vemos en la Biblia, quiero recordarla que significa apartado. Es decir, que tenemos que hacer la diferencia. Moisés le está diciendo al pueblo: ustedes van a ser un pueblo diferente. Cuando lleguen a la tierra prometida, ustedes van a hacer la diferencia en ese lugar. Sigamos con el versículo 14. Siempre y cuando no te apartes ni a diestra ni a siniestra de todas las palabras que hoy te mando cumplir, ni vayas en pos de dioses ajenos y les sirvas. Si no oyes la voz del Señor tu Dios, ni procuras cumplir con todos tus mandamientos y estatutos que hoy te mando cumplir, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Entonces en este capítulo vemos: les voy a dar una tierra. Ustedes tienen que hacer la diferencia en ese lugar. Les voy a dar muchas bendiciones, van a estar establecidos. Una advertencia. Pero entonces comienza en el 15. Si no obedecen, si adoran otros ídolos, si se apartan, si su corazón se va en pos de otros intereses, que es lo que pudiéramos llamar un ídolo ahora. Tal vez un ídolo ya no lo vemos algo físico, sino es el interés donde yo estoy colocando mi corazón. Por ejemplo, tal vez venir hoy para acá, un domingo, Día del Padre, es una manifestación de dónde está mi interés. Porque tal vez tradicionalmente yo pudiera decir: bueno, no, yo prefiero estar en la casa preparándole algo a mi padre, pero yo decidí, ¿verdad? Preferiblemente manifesté que deseo adorar a Dios. Entonces tomo la decisión de primero darle el primer momento del día a Dios. Estoy manifestando que estoy obedeciendo a Dios con mis actos. Y eso es lo que estaba pidiendo Dios. Tal vez cuando veamos ídolos no pensemos en una imagen, sino pensemos en nuestro corazón y a qué le estoy dando la preferencia.
Versículo 32. Antes tus propios ojos, tus hijos y tus hijas serán entregados a otra gente, y tú no podrás impedirlo. Y día tras día tus ojos desfallecerán esperando que vuelvan. Eso lo encontramos en el libro de Lamentaciones, ¿verdad? Cómo vieron el sufrimiento de sus hijos. Y estaba siendo advertido por Moisés. 2 temporadas antes, la primera temporada les dije, Moisés y Josué cuando estaban entrando a la tierra prometida. Después, Samuel y David cuando se estableció el reino. Pasaron aproximadamente, dicen los historiadores, 800 años, tal vez un poco más, tal vez un poco menos, pero fue advertido 800 años antes cómo tenía que comportarse para estar y disfrutar de esa tierra prometida. Versículo 36. El Señor te llevará a ti y al rey que hayas puesto para que te gobierne a una nación que ni tú ni tus padres conocieron, y allá servirás a dioses ajenos de palo y de piedra. Vámonos con el versículo 49 del mismo capítulo 28. De muy lejos, del otro extremo de la tierra, el Señor traerá contra ti una nación que vuela como el águila. Es una nación cuya lengua no entiendes. Versículos 52 y 53. Sitiarán todas las ciudades de tu tierra hasta derribar estas altas y sólidas murallas en las que tú confías. Sitiarán todas tus ciudades y toda la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. Durante el sitio y en la desesperación y la angustia ante el enemigo, te comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus propios hijos e hijas que el Señor tu Dios te dio. Y Dios, cuando estaba hablando, Dios no estaba diciendo esto necesariamente tiene que ocurrir. Es una advertencia que Dios le está dando. Y quiero recordar, 800 años antes de que el pueblo ni siquiera había entrado a la tierra prometida, estaba apenas en la frontera para entrar, pero ya Dios le estaba advirtiendo cómo tienen que comportarse cuando estén allá adentro. Entraron a la tierra prometida, entra Josué, la conquista, deja ese territorio, viene David, establece el reino, ¿verdad? Pero ellos, con el paso del tiempo, con la abundancia, con la riqueza, se van alejando y se van olvidando de esos mandamientos. Tal vez al principio lo escuchaban, lo seguían, los padres se lo repetían a los hijos, pero lamentablemente se fue perdiendo de una generación a otra ese llamado a la obediencia. Dios sigue enviando advertencias, Dios sigue enviando a sus profetas, ¿verdad? Y ya finalizando ese último momento, cuando ya se estaba acercando el final del reino, Dios levanta un profeta llamado Jeremías. Y quiero invitarlos que busquemos ahora, acercándonos al libro de Lamentaciones, el libro de Jeremías, y busquemos el capítulo 7 de Jeremías. Jeremías capítulo 7, comencemos con el versículo 2 y el versículo 3. Dios le dice a Jeremías: ponte a la entrada de la casa del Señor y proclama allí esta palabra. Di esto: ustedes los de Judá que entran por estas puertas para adorar al Señor, escuchen su palabra. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: mejoren sus caminos y sus obras, y yo los haré habitar en este lugar. Jeremías se coloca en un lugar estratégico. Jeremías utiliza lo que sería en estos tiempos utilizar las redes sociales, porque la entrada al templo era el lugar más importante donde se hacían los negocios, donde la gente se reunía, donde estaban los ancianos para impartir las leyes. Y en ese lugar estratégico, Jeremías les advierte por última vez y les dice: les he dado un reino, les he dado una tierra, les he dado grandes bendiciones, pero tomen una decisión hoy. Ellos no sabían lo que venían, sabían la advertencia que estaba ya en Deuteronomios dada 800 años antes, pero ellos estaban confiados
en sus murallas. Ellos estaban confiados que aquí está el templo. Estaban confiados de que está la presencia de Dios, está el altar, aquí no va a pasar nada. Y Jeremías les da una severa advertencia. Versículo 5, versículo 7. Al contrario, si ustedes mejoran su conducta y sus acciones, y si imparten verdadera justicia entre ustedes y sus semejantes, y si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraman sangre inocente en este lugar, ni se van tras dioses ajenos para su propio mal. Entonces Jeremías les está haciendo un llamado. Por favor, acérquense de corazón a Dios. Acuérdense que la idolatría no es solamente prender una vela, colocar una ofrenda ante una imagen. Es qué tengo en mi corazón. ¿A qué le estoy dando el primer lugar en mi vida? Y esa era la revisión que les pedía Jeremías al pueblo. ¿En qué están colocando ustedes su confianza? ¿Están confiando en las murallas? ¿Están confiando en su ejército? ¿O están confiando en el verdadero Dios de Israel? Y por lo tanto lo están obedeciendo. Fíjense el versículo 18 que me da mucho dolor. Capítulo 7 de Jeremías, versículo 18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres hacen la masa para ofrecerle tortas a la reina del cielo, para presentar ofrendas a dioses ajenos, para provocar mi enojo. Lamentablemente ya toda la familia estaba contaminada en la adoración. Y es una advertencia que comienza con mi propia vida. Yo como pastor soy padre, tengo hijos, tengo que revisarme. Soy hijo de pastor también. Y mi papá me decía, desde que yo era muy niño, por el hecho de que tú seas hijo de pastor, eso no te hace que tú seas salvo. Tú tienes que conocer a Dios, tú tienes que tener una relación directa con Dios. Entonces, el que vengamos a una iglesia o el que seamos hijos o seamos familia no nos da esa conexión, sino en quién yo estoy creyendo, en quién yo estoy, con quién yo me relaciono, con quién yo hablo, a quién yo le pido, con quién yo le cuento mis problemas. Todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones. ¿Con quién yo converso? Converso con Dios a solas en el tiempo de oración, oro, consigo la guía, la dirección para mi vida. Estoy practicando el tiempo con Dios, estoy practicando el permanecer en Dios a diario para encontrar en la Biblia la dirección para mi vida, para lo que estoy enfrentando. O estoy buscando en las redes, estoy consultando, estoy distraído. Ahí es donde estaba hablándole Jeremías al pueblo. Toda la familia ya lamentablemente estaba involucrada en las adoraciones. Había dejado a Dios y estaban yendo a la iglesia, estaban yendo al templo, estaban yendo a la iglesia. Pero por detrás estaban adorando ídolos y estaba toda la familia contaminada. Y el padre estaba dando el mal ejemplo y por eso el hijo estaba siguiendo. Entonces, en un día como hoy, donde recordamos al padre, recordamos la importancia de tener el padre, también recordamos la importancia de la paternidad. Así como mi papá me decía que tenía que yo buscar una relación personal con Dios, ¿verdad? Así también cuando lo iba a visitar, ya mi papá partió con el Señor el año pasado, pero cuando lo visitaba en años anteriores, a las 5 de la mañana, él se paraba, a veces tal vez más temprano, a las 4 de la mañana, a orar. Entonces, no me estaba diciendo ora, pero me estaba mostrando con su vida lo que tenía que hacer. Así como este padre, lamentablemente, le estaba mostrando al hijo, era lo contrario, la adoración. Entonces, vemos cómo lo que está pasando en Lamentaciones y lo que acabamos de leer no llegó al pueblo por casualidad, no fue algo que ocurrió, simplemente ocurrió, sino que fue advertido,
¿verdad? Por 800 años fue advertido por el profeta Jeremías, y vamos a ver que después de esta advertencia, prácticamente poco tiempo después, ocurren los sucesos de Lamentaciones. Estamos en el 18, pero vamos ahora al 20. Por lo tanto, así ha dicho Dios el Señor, ahora voy a derramar mi enojo y mi furor sobre este lugar. Se encenderán sobre los hombres y los animales, sobre los árboles del campo y los frutos de la tierra, y no se apagarán. Fíjense que Dios está diciendo, voy a derramar mi enojo y mi furor sobre este lugar. Pero si leemos Jeremías y si hemos leído la Biblia, sabemos que inmediatamente no ocurrió. Así como había sido advertido 800 años, y por 800 años estuvo Dios advirtiendo que se iba a derramar su ira, que se iba a derramar su enojo, y pasaron 200, 400, 600, 800 años y vemos que no pasó nada. Y Jeremías está diciendo en el capítulo 7, y todavía no ocurre ese juicio del Señor. Versículo 27. Tú le dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás, pero no te responderán. Dios le dice a Jeremías, y en cierta manera es un consuelo, tú tienes que decir la palabra. Tú tienes que decirle lo que es bueno y lo que es malo. Tienes que demostrarles el pecado. Pero tal vez ellos no te escuchen. Versículos 30 y 31. Ante mis propios ojos, los hijos de Judá han hecho lo malo. Han profanado la casa misma donde se invoca mi nombre, al exponer allí sus actos repugnantes. Han edificado altares en los montes de Tofel, en el valle de Ben-Hinnom, para lanzar al fuego a sus hijos y a sus hijas, que es algo que nunca les pedí que hicieran y que ni siquiera pensé pedirles. El pecado del pueblo de Israel fue tan terrible que ellos llevaban a sus hijos a sacrificios humanos. Los padres sacrificaban a sus bebés, a sus niños, a los ídolos. Y Dios le está diciendo algo que yo nunca les pedí que hicieran. Entonces, cuando nosotros vemos en el libro de Lamentaciones ese castigo tan grande, vemos que fue producto de una desobediencia también muy grande que cometió el pueblo de Israel. Un pecado tan grande de sacrificar a tu propio hijo a un Dios. Y dice los historiadores que ese ídolo era un ídolo de bronce, que tenían las manos así colocadas y que colocaban fuego debajo de ese ídolo. Y el hierro, el metal, cuando se calienta, sabemos que se pone, va cambiando de color, ¿verdad? Y en el momento cuando los brazos se ponían rojos, era el momento cuando entonces arrojaban a los niños a ese ídolo. Ese nivel de pecado tan grande. Pero si nosotros reflexionamos sobre nuestra sociedad actual, muchas veces tal vez nosotros no estamos arrojando a nuestros hijos a un ídolo con los brazos ardiendo, pero estamos permitiendo que nuestros hijos, ¿verdad?, tengan acceso a las redes, tengan acceso a programas que les están contaminando sus mentes. Entonces, en cierta manera, nosotros tenemos que también recibir esta palabra hoy y decir, Señor, estoy como padre siendo celoso en la educación de mis hijos, estoy educando a mis hijos apartándolos del pecado, estoy enseñándoles la palabra de Dios, estoy tomando un tiempo para sentarme con ellos y leer la palabra, para guiarlos, estoy pendiente de lo que ellos están revisando en las redes, estoy pendiente de qué están viendo en YouTube, a quién están siguiendo en Facebook, quiénes son sus inspiraciones. Porque si no lo hacemos, nosotros estaríamos arrojando a nuestros hijos también a las manos de un ídolo. Estamos dejándolos que ellos se desenvuelvan y ellos se alimenten de las redes. Entonces, tenemos que ver, es decir, la palabra de Dios es una advertencia también para nosotros hoy, para la sociedad venezolana,
Y hay paralelismos que pudiéramos conseguir, ¿verdad? Como venezolanos fuimos una nación próspera, fuimos una nación que bendecida por el Señor. Yo estaba hablando con un pastor venezolano que está en Brasil ahora, y él me decía, Ligny, aquí en Brasil la sociedad es diferente, aquí hay que trabajar, aquí la gente es como más seca, no es tan abierta. Yo le decía, sí, es verdad, porque realmente nosotros aquí en Venezuela teníamos todo es una tierra de gracia, es una tierra de abundancia, teníamos recursos naturales. Es decir, y ahora lo sabemos porque todos tenemos familiares afuera y todos sabemos lo que cuesta. Y la gente se queja de lo que cuestan los arriendos afuera, el gas, la luz, el agua, tienen que pagar todo. Y aquí nosotros no pagábamos eso, pagábamos muy poco. Y teníamos esa gran bendición y no valorábamos todo lo que teníamos, y por eso tal vez somos una sociedad que sí somos trabajadores, porque vemos en la mañana a las 5 o las 6 de la mañana la gente parándose a trabajar, cumple horario, pero tal vez no lo hacíamos con el esfuerzo que lo han tenido que hacer otras nacionalidades para poder progresar, porque estábamos bendecidos por Dios. Y esa abundancia, esa riqueza de nuestra tierra nos hizo de repente no valorar, no recordar que la fuente de toda riqueza y el que puso esa riqueza en la tierra es Dios. Tal vez olvidamos adorarlo, tal vez olvidamos reconocerlo, tal vez olvidamos agradecerle a Dios por esas hermosas riquezas que nos había dado. Y por eso estamos entonces en la condición en la que estamos, ¿verdad? Así como advierten aquí que tus hijos serán llevados. Tal vez nuestros hijos ahora no han sido llevados, pero sí se han tenido que ir muchos de nuestros familiares a otras naciones y han tenido que sufrir allá. Entonces el libro de Lamentaciones es un libro que también es para Venezuela, es para nuestro tiempo, es para que nosotros reflexionemos cómo estamos nosotros cumpliendo y obedeciendo la palabra de Dios. Versículo 34 de Jeremías 7. En las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén pondré fin a las voces de gozo y alegría, y a la voz del esposo y de la esposa, porque la tierra quedará en ruinas. Esta advertencia que fue pública en el templo, también fue una advertencia dada al mismo rey. Y este pasaje de Jeremías 36 nos habla de la dureza a la que pueden llegar también los líderes. Jeremías capítulo 36, versículo 15 al 18, leemos lo siguiente. Después que Jeremías leyó y proclamó las palabras, los príncipes le dijeron, siéntate por favor y léenos el rollo. Y Baruc se lo leyó. En cuanto los príncipes oyeron todo aquello, cada uno miró espantado a su compañero y le dijeron a Baruc, tenemos que informar al rey de todo esto. Luego le preguntaron a Baruc, ahora cuéntanos cómo fue que escribiste todas estas palabras de labios de Jeremías. Jeremías y Baruc fueron nuevamente dos personas que Dios levantó en ese tiempo. Jeremías era el profeta, Baruc era el escribiente. Los une y los coloca para resumir las advertencias finales sobre Jerusalén. En el versículo 19 leemos, entonces los príncipes le aconsejaron a Baruc, pues corran a esconderse tú y Jeremías y que nadie sepa dónde se encuentran. Luego de depositar el rollo en el aposento del secretario Elisama, los príncipes se dirigieron al atrio donde estaba el rey, y allí le informaron al rey acerca de todas estas palabras. Entonces el rey ordenó a Jehudi que fuera por el rollo, y éste fue y lo tomó del aposento del secretario Elisama y lo leyó ante el rey, ante todos los príncipes que le hacían compañía. Era el mes 9 y el rey estaba en la casa de invierno. Delante de él había un brasero encendido. Jehudi había leído 3 o 4 columnas del texto cuando el rey rasgó el rollo con un cortaplumas del escriba y lo arrojó al fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió. Cuando el rey y sus siervos oyeron todas estas palabras, no mostraron ningún temor ni se rasgaron los vestidos. A diferencia de otros reyes,
que sí recibieron la palabra y se arrepintieron. Y en la Biblia, cuando leemos, vemos que reyes como Josías, como Josafat, como Ezequías, ellos se arrepintieron, tomaron la palabra de Dios, tuvieron temor y dijeron, palabra de Dios, la vamos a obedecer, vamos a hacer un cambio. Y generaron una transformación y por eso la ira de Dios se detuvo. Este rey vemos que le dio la espalda a Dios. Y el versículo 27 termina diciendo, después que el rey quemó el rollo con las palabras que Jeremías le dictó a Barú y que éste había escrito, la palabra del Señor vino a Jeremías y le dijo, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras que ya están escritas en el primer rollo, que quemó Joacín, rey de Judá. Y dile de mi parte, tú Joacín, rey de Judá, quemaste este rollo y ostentaste el hecho de que allí estuvieran escritos que el rey de Babilonia vendría y destruiría esta tierra hasta que no quedara en ella ni hombres ni animales. Por lo tanto, yo el Señor te digo a ti, Joacín, rey de Judá, ningún descendiente tuyo te sucederá en el trono de David. Además, tu cadáver quedará expuesto al calor del día y al frío de la noche. Por no haberme hecho caso, voy a castigarte por tu maldad. Y también castigaré a tus descendientes y a tus siervos. Voy a traer sobre ellos y sobre los habitantes de Jerusalén y de Judá todo el mal que les he anunciado. Todo esto, amada iglesia, es apenas el preámbulo de por qué llegamos a Lamentaciones. Esto resume esos 800 años de advertencia y es la introducción al libro de Lamentaciones que tenemos que conocer para poder entonces leer el libro de Lamentaciones y tomar la enseñanza para nuestras vidas. Vamos al libro de Lamentaciones y comencemos con el capítulo 1. Y vemos desde el comienzo, capítulo 1, versículo 1, cuando dice, cuán solitaria ha quedado la otrora ciudad populosa, cual viuda ha quedado la capital de las naciones, la princesa de las provincias es ahora tributaria. Y en Lamentaciones 2, capítulo 1 dice, el Señor en su furor hundió a Sión en profunda oscuridad, derribó del cielo la hermosura de Israel, la hizo caer por tierra en el día de su furor. Y en el capítulo 4, versículo 1, hay esta expresión, ¿cómo se ha empañado el oro? El oro fino ha perdido su brillo, las piedras del santuario se hallan ahora esparcidas por las calles y encrucijadas. Toda la belleza, toda la hermosura del templo que se había construido había quedado ahora derribado. Y ahora había llegado el castigo de Dios. Había llegado el momento terrible anunciado por 800 años y Lamentaciones es ese reflejo. Pero vamos a ir analizando algunos versículos que nos dan la clave de lo que había pasado. Capítulo 2, versículo 17. En el capítulo 2, versículo 17, dice, estoy leyendo en la versión Nueva Biblia Viva, el Señor es quien llevó a cabo lo que había planeado, cumplió las promesas de desastre que hizo hace mucho tiempo, destruyó a Jerusalén sin piedad y ha permitido que sus enemigos se rían de ella y presuman delante de ella su poder. Este versículo en la versión Palabra de Dios para Todos utiliza la palabra planeó. La Reina Valera dice palabras mandado desde tiempo antiguo. Pero esta versión me llama la atención porque dice lo que el Señor había planeado. Cuando tú planeas, tú tomas tiempo. Y el castigo que llegó a Jerusalén no fue algo resultado de una explosión de ira de Dios. Cuando nosotros leamos en la Biblia que habla de la ira de Dios, no se está haciendo referencia a una explosión emocional
de parte de Dios, sino a una justa ira necesaria, a un castigo necesario por el pecado. Dios no está reaccionando de una manera iracunda o irreflexiva. Dios está trayendo un castigo necesario por el pecado que se había cometido en esa tierra. Había sido anunciado y participado con mucha anticipación. Entonces encuentro que esa ira es justicia porque castiga la maldad, el pecado, la desobediencia y la rebeldía de su pueblo. Hay un trato justo con el pecado. Ese pecado alcanza a todos porque todos participaron en el pecado. Recordemos Jeremías 7:18 cuando decía que el Padre, el Hijo y la Madre estaban todos ahí. Por eso, entonces, el castigo alcanza al rey, alcanza al profeta, alcanza al padre, alcanza al joven, alcanza a la madre, alcanza a toda la sociedad para corregir. Y el propósito del castigo de Dios es buscar una corrección y un cambio de conducta. Cuando somos corregidos, tenemos que recibir esa corrección de parte de Dios y examinar nuestros corazones y encontrar que lo que Dios está esperando es que hagamos un cambio. Y la palabra arrepentimiento tiene la idea de que yo voy caminando por un camino de pecado, de desobediencia, y cuando llega el castigo a mi vida, me doy cuenta que tengo que cambiar y hago un giro y empiezo a caminar ahora en un sentido totalmente distinto a lo que estoy haciendo. Ese es el significado de la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento es que cambio de conducta. Si yo estaba caminando en desobediencia, tengo que ahora entonces irme en otro sentido. Tiene que notarse que estoy tomando una decisión de cambiar. El arrepentimiento lleva a que yo dé un giro en lo que he estado haciendo en mi vida. Entonces, con el libro de Lamentaciones, encuentro que Dios me está hablando a mi vida para que examine mi camino. Aún como pastor tengo que ser examinado por la palabra de Dios. Aún como ministro, la palabra de Dios es una espada que llega a mi vida para examinar mis pensamientos. ¿Cómo está mi mente, mi corazón? ¿En dónde estoy colocando mis afectos? Por eso en el capítulo 2, versículo 14, vemos que dicen: tus profetas te hablaron de visiones falsas e ilusorias. Tu cautiverio pudo haberse impedido, pero no te señalaron tu pecado. Más bien te engañaron con visiones sin sentido. Es una reprensión a los profetas. Y en este tiempo, pudiéramos decir, es una advertencia a los pastores. Porque nosotros como pastores, como ministros, estamos llamados a dar la palabra de Dios al pueblo. Y esa advertencia la tomo para mí mismo. Yo tengo que señalar el pecado a la iglesia. Tengo que señalar el pecado en la vida de las personas. Pero primero tengo que revisarme también a mí. ¿Cómo está mi vida? Si estoy en pecado, tengo que, Señor, arrepentirme. Tengo que humillarme y decir: Señor, he pecado. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer, iglesia de Dios, iglesia Adonai. Estamos llamados para hacer la diferencia en Venezuela. Estamos llamados para levantar una bandera de santidad. ¿Y santidad qué quiere decir? Apartados. Estamos llamados a ser diferentes. Estamos llamados en esta sociedad corrupta, en esta sociedad donde a lo malo se le dice bueno, estamos llamados a decir: está mal, pero yo tengo que empezar a dar el ejemplo. El libro de Lamentaciones entonces es un libro que nos habla para nuestros días. Y habla que tenemos entonces que tomar una decisión de cambiar. Lamentaciones capítulo 4. Versículos 13 y 16. Dice: pero fue por los pecados de tus profetas, fue por las maldades de sus sacerdotes, que sus calles derramaron sangre inocente.
Y el 16 dice, el Señor en su enojo los dispersó y no volvió a tomarlos en cuenta, pues no respetaron a los sacerdotes ni se compadecieron a los ancianos. Es decir, que ese lugar de honra que tenían estas personas, ahora lo perdieron. Y por ahí comienza el juicio. Por eso el juicio de Dios, dice la Biblia, que comienza por su propia casa. Entonces nosotros tenemos que estar abiertos a retomar la palabra de Dios. Iglesia, tenemos que preguntarnos a Dios, Señor, ¿qué estás hablando a mi vida hoy? ¿En qué tengo que empezar a cambiar? Vamos a ir terminando. Lamentaciones capítulo 5, versículo 13. Dice, a nuestros mejores hombres los obligaron a moler, a nuestros hijos los agobiaron bajo el peso de la leña. Ya no se ven ancianos sentados a las puertas, los jóvenes dejaron de cantar. Para nuestro corazón terminó la alegría, nuestras danzas se volvieron canto de dolor. Aquí está como resumido, toda la sociedad de Jerusalén sufrió, toda la sociedad, y Venezuela también, toda la sociedad está sufriendo. Esto es una crisis que alcanza a todos los niveles. Entonces, no es actual el libro de Lamentaciones para nosotros, pero entonces, amados, en medio de ese momento que la alegría se desvanece, encuentro el versículo 19 del capítulo 5. Pero tú, Señor, eres el Rey eterno, tu trono permanece por toda la eternidad. Y el versículo 21 que nos dice de Lamentaciones 5:21, restáuranos, Señor, y nos volveremos a ti. Haz de nuestra vida un nuevo comienzo. Ahí es cuando tú estás postrado en el dolor y empiezas a reconocer que hay una salida para tu dolor, que hay una salida para tu condición, que hay una salida para Venezuela también. Si en ese momento de postración no nos quedamos lamentándonos, sino entonces nos recordamos, Dios permanece para siempre. Dios está siempre dispuesto a escucharnos. Y en ese momento es cuando entonces empezamos a cambiar y empieza a obrar en nosotros ese arrepentimiento. Y para ir terminando, vámonos a Lamentaciones capítulo 3. Y vamos a leer Lamentaciones 3 del 20 en adelante. Esa parte que empieza a levantar al pueblo. Dice el versículo 20. Y lo traigo a memoria porque mi alma está de todo abatida, pero en mi corazón recapacito y esto me devuelve la esperanza. Cuando tú recapacitas, estás entrando en el proceso de arrepentimiento. Estás diciendo, este castigo no es por culpa del otro, este castigo no es por culpa del vecino, este castigo es por lo que yo he hecho. Esa es la recapacitación. Y ahí vuelve la esperanza. Ahí es cuando viene el don de arrepentimiento a tu vida y se alumbran los ojos de tu entendimiento y empiezas entonces a buscar a Dios nuevamente. Versículo 24. Por eso digo con toda mi alma, el Señor es mi herencia y en Él confío. Y entonces herencia nos habla de que el dolor y el sufrimiento no va a quedar aquí. No se ha acabado todo. Hay todavía una siguiente generación. Hay una heredad que va a recibir lo que nosotros tenemos. Venezuela se va a levantar y hay generaciones que vendrán después de nosotros y hay una heredad. La tierra de gracia, la tierra de nosotros la vamos a traspasar a una siguiente generación. Pero tenemos que nosotros labrar el camino por medio de la oración, del arrepentimiento, de la obediencia a la palabra de Dios. Versículo 25. Es bueno el Señor con quienes le buscan. Amén. Es bueno el Señor está cercano a nosotros, con quienes en Él esperan. Es bueno esperar en silencio que el Señor venga a salvarnos. Es bueno que llevemos el yugo desde nuestra juventud. Dios nos los ha impuesto, así que callemos y confiemos. Y este último versículo, 27, es bueno que llevemos el yugo desde nuestra juventud. Es un versículo que mi padre me decía. Desde niño lo vengo escuchando. Es bueno al joven llevar el yugo desde su juventud.
Y entonces, en este Día del Padre, quiero animarlos. Quiero animar sobre todo a los padres. Tenemos una responsabilidad de traspasar nuestra fe a la siguiente generación. A los jóvenes, quiero decirles, ustedes tienen que también aprender a llevar el yugo desde su juventud. Cada uno de nosotros, en nuestras etapas en las que tenemos una responsabilidad ante Dios. El yugo habla de una obediencia que tenemos que hacer. Y entonces, quiero invitar a el grupo para que cantemos.